Sí, Ya empieza nomás. a ver, esta es una biblioteca excelente, en la cual nos explica tantos libros que tenemos aquí. Pero hay un libro que encierra todos estos libros que estamos viendo nosotros, ¿no? Que es la Biblia. Pero quisiera que alguien me explique de esos 4 evangelios que tiene la Biblia, que son similares, y yo quisiera que alguien venga y me diga qué quiere decir Mateo, que es el primer libro de la Biblia, ¿no? Nosotros somos los judíos y el libro de Mateo fue escrito para nosotros. Mateo fue escrito por el propio apóstol, que es Mateo. Tenemos el idioma hebreo arameo y Mateo significa regalo del Señor. En el libro de Mateo hay algunos aspectos importantes que destacar que el autor hace. El autor indica que Jesús es el descendiente de Abraham, que Jesús es el hijo de David. Y en el libro de Mateo, pues, evita también nombrar expresiones como el reino de Dios. O sea, en vez de nombrar el nombre de Dios. Es decir, en vez de decir el reino de Dios, dice el reino de los cielos. El libro de Mateo no se sabe dónde fue escrito, en Palestina o en Antioquía de Siria. Mateo organiza su material en grupos de 7 y 3 para hacer más fácil su enseñanza. Mateo habla por medio de parábolas acerca del reino de Dios, y una de ellas es la de la mala hierba. Decía en el Evangelio de Mateo capítulo 3, desde el versículo 1 al 50, encontramos las parábolas. Cierto hombre se vio sembrar y sembró el trigo, pero llegó la noche en que llegó el ladrón y sembró la mala hierba. Entonces creció juntamente el trigo con la mala hierba, con la cizaña, como la conocemos. Los trabajadores dijeron: Señor, usted sembró buena hierba, ¿por qué está la mala hierba junto con el trigo? Y no quiere que la arranquemos. El dueño, el jefe, le dice: no, dejen nomás que el trigo crezca con la cizaña. Al llegar el momento de la siega, separaremos el trigo y dejaremos la cizaña. Mateo también menciona lo que son 7 ayes acerca de los judíos. Hay de ustedes, maestros de la ley hipócritas, que cierran la puerta del reino de los cielos y no dejan entrar a los demás, ni entran ustedes. Y bien, el Evangelio de Mateo es algo que nos habla acerca de cómo llevar una vida a la voluntad de Dios. Los discursos que da por medio de sus palabras nos enseñan mucho acerca de su reino, acerca de la vida de Dios. Muchas gracias. Aplauso. Ahora sabemos cómo que Mateo le describe a los judíos, ¿no? Pero hay otro libro similar, ahí mismo en los evangelios, que nos habla también del mismo Jesucristo. Y ese libro es Marcos. Yo quisiera que me explique quién escribió el libro de Marcos. Buenos días. El libro de Marcos fue escrito probablemente en la década de los 60. Se cree que fue escrito en la época de la persecución de Nerón a los cristianos, probablemente entre el año 64 y 65 después de Cristo, aunque algunos también dicen que pudo haber sido escrito después de la muerte de Pedro, ya que este autor era el que siempre acompañaba al apóstol Pedro. Los destinatarios, ¿para quién fue dedicado este evangelio? Para los gentiles, especialmente para los romanos, que eran cristianos porque vivían allá y los cuales ya habían aceptado la palabra del Señor Jesucristo. El propósito del evangelio de Marcos es presentar a Jesucristo no tanto como el rey que es, sino como el siervo sufriente. De tal manera que el versículo clave de todo el Evangelio de Marcos nos habla de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y que
Él dio su vida para la salvación de muchos. El lenguaje que utiliza Pablo es un lenguaje preciso, conciso. Él no tanto pone atención a los dichos de Jesús, sino a los hechos. En el libro de Marcos están consideradas 4 parábolas que no las tienen los otros evangelios, como es la parábola de la semilla, la parábola del enfermo que Jesús sana, que era ciego y tartamudo, la parábola del ciego en Betsaida y el episodio del joven que sale desnudo cuando es la captura de Jesucristo. ¿Sí? Probablemente dicen que este joven que sale desnudo, ¿verdad?, es el apóstol Marcos, quien escribió este libro. Claro que no hay un destinatario seguro, pero la iglesia primitiva cristiana afirma que Marcos escribió la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque él era uno de los compañeros más íntimos, ¿verdad?, del apóstol Pedro. Entonces, cuenta la historia que el apóstol Pedro predicaba y el apóstol Marcos escuchaba, y todo fue escrito conforme a lo que él escuchó predicar al apóstol Pedro. Es todo lo que nos podemos decir acerca del Evangelio según San Marcos. Que tengan un buen día. No. Ahora comprendemos todo que el libro de Marcos fue escrito para los romanos. Pero también hay otro libro en el Evangelio que es Lucas. Yo quisiera que hay un doctor que se pronuncia en Lucas. Yo quisiera que Lucas también me diga quién escribió este libro de Lucas. El personaje que vemos aquí es Teófilo. Él era del grupo selecto de los cristianos de Roma. Y sigue diciendo esto porque el libro, el Evangelio de Lucas, está dirigido netamente a él. Eso en cuanto a Teófilo. Ahora, Lucas. La palabra Lucas parece una abreviatura de la palabra Lucano, una palabra griega. Ahora, cuando la ciudad de Lucas prueba de que era judío, no era judío, perdón, sino que era griego. Pablo lo separa netamente a aquellos de la circuncisión. Además, el Evangelio de Lucas, la historia cristiana se ve en un 60-80% de que el autor fue el mismo Lucas, así como de hecho los libros de los libros. Además, la fecha en que inició el Evangelio escrito fue en el año 60, por la elección de Nerón. En cuanto a propósito del libro, es demostrar a todas las personas que Jesucristo vino a darle importancia a la mujer, al niño, a la persona que es culto, a la persona que es analfabeto. Jesús vino por todo el mundo. En cuanto al plan del libro es mostrar el ministerio que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Entonces, eso es en cuanto a todo lo que puedo decir la historia acerca del Evangelio de Lucas. Así que, muchas gracias. Muy bien, sabemos que Lucas le escribió el Evangelio a los griegos. Pero hay un último libro de los Evangelios que es San Juan. Yo quisiera que también me expliquen el Evangelio de San Juan. El Evangelio de Juan es el cuarto libro de los Evangelios del Nuevo Testamento. Se dice que el que escribió era el hijo amado de Jesús. También se comenta que es muy diferente a los demás evangelios porque no es sinóptico, porque está más relacionado con los temas espirituales y con los históricos. Se cree que aproximadamente se escribió entre el siglo 85 o 90 después de Cristo. El Evangelio de Juan está distribuido en 21 capítulos. El libro comienza con la verdad fundamental de Dios en el estilo poético de representación. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Ese es el principio con Dios. Los relatos de Cristo comienzan en el capítulo 1 como una muestra confirmando la profecía e identificando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También, en este capítulo comienza él a llamar a sus discípulos para que lo sigan en esta vida terrenal durante los 33 años que estuvo aquí en esta tierra. En el segundo capítulo de Juan, escucha su primer milagro, donde el agua la convierte en vino. Y también anuncia su resurrección. El capítulo clave aquí en el tercer capítulo del Evangelio de Juan, que está el versículo clave, que dice así: porque Dios amó de tal manera al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo quien al que cree no se pierda más vida, tenga vida eterna. Porque no envió a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo se salvara. El resto de los capítulos nos enseña a vivir la voluntad de Dios, siempre con una relación con Él. En el capítulo 15 nos hace referencia de cómo debe tener la relación nosotros con Dios. Este hace la semejanza de como que Él fuera la vid y nosotros las ramas, de tal manera de que siempre debe haber esa comunión para nosotros poder alcanzar la vida eterna. El Evangelio de Juan presenta muchas lecciones para vivir la vida en la tierra y determinar muchos destinos eternos después de morir. Primero, el libro establece claramente que Jesucristo es el Mesías judío, que es la base principal, que fue profetizado en el Antiguo Testamento de la Biblia. Segundo, el libro de la sustancia del propósito de Jesucristo y la razón de que fuera enviado a la tierra por Dios. Además, el Evangelio de Juan, a diferencia de los otros evangelios, al enfocarse Bueno, ahora ya sabemos que los evangelios son escritos, pero por diferentes hombres. Yo invito a todos los que me pudieron, a mis hermanos, que salgan. Ahora todos nuestros hermanos están expuestos a que todos nosotros ya conocemos que los 4 evangelios son similares, cada uno fue escrito para